Gracias, señor presidente. Señor consejero, esta semana, como usted sabe muy bien, se ha celebrado el Día de la Salud Mental, terminología que a mi grupo no le gusta especialmente, pues preferimos hablar de salud integral, porque quizás hablar de lo físico y lo mental responde a lo mejor a una antropología un poco obsoleta, ¿no? Todo está unido, el psique y el soma van unidos y, por tanto, de hecho sabemos que, luego hablaremos después, que las somatizaciones, desde un punto de vista de la salud, cuando hay problemas mentales, es una cuestión importante. Por otro lado, ya le hemos puesto algunos reparos a ese plan de salud mental 2015-2020, especialmente en tres direcciones. En primer lugar, porque pensamos que falta un análisis detallado de lo que significa la coordinación de los distintos recursos. Muchas veces no gastar más o gastar más no significa necesariamente que las cosas sean más eficaces, pero también que ha faltado quizás una memoria económica y ahora entramos en una época de presupuestos y de alguna manera tendría que ser eso contemplado en los presupuestos. Por otro lado, también detectamos, cuando hubo comparecencias en el mes de junio respecto a este tema, que los profesionales, de manera unánime, consideraban que no se había puesto en contacto con ellos o que no habían participado lo suficiente en el plan. Y, en tercer lugar, y ya se lo he dicho en varias ocasiones, no tenemos datos actualizados. Es decir, los datos que manejamos son datos de hace 6, 7 años, que fueron la base del anterior plan, y naturalmente pues ha llovido mucho y además la crisis en este aspecto pues ha supuesto un golpe muy importante desde el punto de vista sobre todo de los trastornos leves y moderados, a los cuales me voy a referir aquí en esta interpelación y que tienen que ver sobre todo con atención primaria. Luego hay otro punto importante y es que echamos a faltar una cierta dirección política respecto a este plan. Es decir, un planteamiento de fines como más eficaz y más potente. No solamente una unidad de coordinación, sino que realmente este tema se tome en serio. ¿Por qué se debe tomar en serio? Naturalmente hay aspectos de tipo biológico que tienen que ver con la salud mental, otros sociales que no voy a incidir aquí porque la crisis está causando estragos, y hay 4 causas, a nuestro juicio, que hacen que el tema de la salud integral, en este caso la salud mental, esté en primera línea de los problemas, de los serísimos problemas que puede tener un sistema de salud como el del Principado de Asturias. En primer lugar, por los avances de la ciencia. Indudablemente, cada vez sabemos mucho más respecto a este tipo de problemas, cada vez hay más investigación y cada vez la literatura científica detecta nuevos problemas y nuevas realidades. En segundo lugar, quizás también porque las personas cada vez tenemos menos miedo a poder verbalizar situaciones de disconfort psicológico, disconfort vital, y evidentemente en muchos casos es a los médicos de la atención primaria a donde estas personas llegan con su problemática. Indudablemente también presiones de una vida social que se ceba sobre todo naturalmente en aquellos sectores más desfavorecidos, desempleo, etcétera, soledad, que usted conoce bien, que influyen para romper en muchas ocasiones el equilibrio psicológico, e incluso un tema de gran calado que someto a su consideración, que es casi de raíces filosóficas, casi no, es de raíces filosóficas y tiene que ver con la búsqueda de sentido. Es decir, estamos en una transición a un tipo de sociedad en donde la secularización religiosa, de alguna manera la fragmentación de identidades culturales ha llevado a muchas personas, o nos lleva a muchas personas a tener que buscar respuestas ante muchos problemas de tipo muy profundo, como tienen que ver cómo encaramos el sufrimiento, cómo encaramos la muerte, etcétera, y que muchas veces las personas no están empoderadas para intentar dar soluciones a estos problemas y de alguna manera eso se somatiza y es un factor muy importante que tiene ya una larga tradición desde un punto de vista social y filosófico. Bien, ¿qué sucede a nuestro juicio? La puerta de entrada, ya lo hemos dicho muchas veces, es la atención primaria. ¿Y qué nos dice la literatura científica respecto a estos trastornos
leves y moderados de salud mental, que tienen que ver sobre todo, en algunos casos, con iniciaciones a problemas de alcoholismo o de drogadicción, tienen que ver en otras cuestiones, sobre todo, con trastornos de depresión o bien de ansiedad. En primer lugar, que hay problemas de detección respecto a este tipo de problemas y que muchas veces el diagnóstico no es fácil y tampoco la terapia, desde un punto de vista de la atención primaria. Luego, que no se ha incorporado en la atención primaria, y también sobre esto tenemos evidencias científicas, determinado tipo de terapias, porque claro, cuando hablamos de terapias psicológicas muchas veces estamos pensando, no sé, casi en las películas de Woody Allen, un señor ahí tumbado en una especie de diván psicoanalítico con una terapia. En fin, hay mucho desconocimiento sobre lo que hoy en día puede ser la terapéutica cognitivo-conductual, que es eficaz, que está probado desde un punto de vista de la literatura científica que es eficaz y que está funcionando en otros países, como usted sabe bien y luego consideraremos. Este tipo de problemas no resueltos, lo que hace también, o la consecuencia que trae, es que hay una frecuentación de los servicios sanitarios enorme. Hay una hiperfrecuentación de los servicios sanitarios que de alguna manera también colapsan los servicios de atención primaria. Muchas de estas patologías tienen además una baja adherencia a los tratamientos, con lo cual el círculo siempre estamos de alguna manera comenzando porque no hay un seguimiento claro y además, usted lo sabe bien, hay un abuso porque los datos en ese sentido son tozudos del uso de psicofármacos, en donde estamos bastante por encima de otros países a los cuales deberíamos mirar. Eso significa también mayor gasto sanitario y esto es importante tenerlo en cuenta también desde un punto de vista preventivo. Estamos inmersos, en fin, en un estudio sobre las listas de espera. Carga económica, bajas laborales, etcétera. Problemas que están muy estudiados. Usted sabe que en el Reino Unido esto se ha mirado con bastante detención. Puede haber y hay una tendencia a la cronificación. Un trastorno leve o moderado que no haya sido tratado a tiempo, como en otros muchos ámbitos, puede tender a cronificarse y, por tanto, significa un problema muy serio de salud pública y de salud preventiva. Estamos hablando incluso de aspectos o de problemáticas hoy en día, como puede tener que ver de algunos condicionantes, por ejemplo, en el caso de la obesidad o trastornos de alimentación, etcétera, que además tienen especial incidencia en la salud psíquica infantojuvenil, que a nosotros nos genera muchísima preocupación. Bueno, entonces, esa es la pregunta. La pregunta en esta primera intervención es, ante esta problemática de este tipo de trastornos y donde atención primaria, y no quiero en ese sentido decir que los médicos de primaria no estén suficientemente formados, aunque el ámbito de la formación, teniendo en cuenta el avance que hay en la ciencia, también es importante respecto, ¿qué va a hacer su consejería, qué va a hacer usted respecto a esta problemática que, repito, creo que es importante, muy importante en estos momentos en nuestro sistema de salud? Gracias, señor Fernández Bartolomé. Para contestar tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Muchas gracias, señor diputado. Y lo cierto es que estoy como bastante de acuerdo con usted y por ello yo creo que lo ha demostrado bastante y además estos días ha habido bastantes informes por parte de psiquiatras, psicólogos, aprovechando que ha sido el Día Mundial de la Salud Mental, al que se celebra todos los años la salud mental, con respecto a este tema. Y además le vuelvo a decir que estoy de acuerdo con usted y por ello en el plan de salud mental hace especial mención y carga las tintas fundamentalmente sobre el apoyo psicoterapéutico y fundamentalmente en el aumento de los recursos humanos en esta parte que consideramos importantes. A pesar de ello, durante estos días he tenido opción de ver su propuesta con respecto al plan de salud mental, que creo que es de fecha 7 de septiembre, y a pesar de que entiendo su planteamiento, discrepo en algunas medidas con ello, porque por supuesto que va a contribuir a ubicar los profesionales y a los pacientes de salud mental en el importante lugar que deben de tener,
Quiero decir, el plan de salud mental ha sido, de alguna forma, también, entre comillas, bien valorado, incluso por la OMS, que ha participado en el desarrollo de este plan y de este informe. Según los datos de actividad, y no voy a decir absolutamente nada nuevo porque lo conocemos y se ha publicado estos días, y además por parte de personal del sistema sanitario, con lo cual hemos mantenido múltiples y variadas reuniones a lo largo de este año que llevo como consejero, la actividad en atención primaria, evidentemente, es de un 26% del total de la población. Tiene algún problema en relación con la forma, no solo con lo que se puede entender como salud mental, sino como ese grupo que los propios psiquiatras hablan del grupo patológico Z, que tiene más que ver con la forma de afrontar la vida ante situaciones que usted ha citado aquí, como puede ser el paro, el duelo, problemas familiares, problemas de familia, problemas en el entorno más cercano al ciudadano. El 26% de la población y casi el 63% de ellos mujeres ha consultado a través de sus centros de salud por algún problema que tiene que ver bien con aspectos psicológicos o con enfermedad mental. Y ello ha generado el pasado año casi 350.000 consultas o actos sanitarios, y siendo el motivo más frecuente, con mucho en relación por 1.000 habitantes que llega a nuestra atención primaria. Ansiedad casi el 82%, depresión en todas sus facetas, desde depresiones endógenas, exógenas y depresión sencilla hasta la gran depresión de casi el 80%, 77,89%, y trastornos del sueño de forma muy importante, casi el 43%. La atención primaria, creemos y seguimos confiando absolutamente en el papel de la atención primaria en coordinación con los servicios de atención hospitalaria, en este caso no tanto la atención hospitalaria, sino con la atención de salud mental. Los centros de salud mental, que como ustedes saben no están, a pesar de que se entienden dentro del global de atención hospitalaria, no están en los hospitales, sino que están también fuera de los hospitales. Y sobre todo en actividades como son las de prevención, promoción y apoyo, consejo y apoyo a los ciudadanos en cuanto a detención, diagnóstico y tratamiento de los trastornos, fundamentalmente dentro de ese grupo de trastornos adaptativos por ansiedad y depresión, con derivación a los centros de salud mental, la detención desde el primer momento de todo aquel conjunto de conductas aditivas, que el mejor capacitado para entrever o de alguna forma sospechar estas conductas adictivas es el médico de atención primaria, que no solo trata con el paciente, sino en la inmensa mayoría de los casos con el conjunto de toda su familia. Trastornos del comportamiento y otros trastornos mentales y de agudización de trastornos ya conocidos. Detención fundamentalmente de psicopatologías por parte de nuestros pediatras, porque estamos hablando fundamentalmente de psicopatologías en la edad infantil y en la edad de la adolescencia, incluidos los trastornos de conducta general y alimentaria en particular. Eje y claro seguimiento donde se captan fundamentalmente en atención primaria. Por lo que respecta a la atención hospitalaria, o lo que se llamaba siempre como atención especializada en el caso de salud mental, pues fundamentalmente el trabajo comprende el diagnóstico y el seguimiento de aquellos pacientes derivados por los médicos de cabecera y la aportación de toda una parte importante de la psicofarmacia, pero también de todo lo que tiene que ver con las psicoterapias individuales, de grupo, de familia, de entorno, etcétera, etcétera. Por tanto, creemos que la Estrategia Nacional de Salud Mental no se contempla que se deba realizar psicoterapia reglada de forma específica en el nivel de atención primaria, que yo creo que es el tema en el cual usted y yo ya hemos debatido en esta Cámara en otro momento determinado, y dónde debe de estar este nivel de psicoterapia, porque estamos totalmente de acuerdo, yo creo, en que sí es cuestión de potenciar, pero donde nos diferenciamos probablemente en nuestro planteamiento es dónde, en qué lugar, en qué sitio. Lo que no sería impedimento para que el personal de atención primaria realice determinadas técnicas, y de hecho ya las está haciendo, psicoterapéuticas sencillas como las que se describen, si quiere se lo podemos comentar posteriormente, y todas aquellas que se recogen dentro de la Estrategia Nacional en las técnicas psicoterapéuticas regladas, es decir, en los centros de salud mental
en los centros de salud mental. Existen algunas experiencias de trabajo transversal de los psicólogos clínicos en atención primaria como consultores de los equipos de atención primaria, realización de grupos terapéuticos, de cribado, indicaciones de derivaciones que han mostrado su utilidad. En este sentido, disponemos de un protocolo de colaboración ya de hace tiempo entre los centros de salud mental y los equipos de atención primaria, documentado en cada una de las 8 áreas sanitarias en la que se incluye tanto actividades asistenciales como formativas, fundamentalmente por parte de psicólogos clínicos de los centros de salud mental. Profesionales que se desplazan desde su centro de salud mental, mayoritariamente, vuelvo a repetir, psicólogos clínicos, a centros de salud de Oviedo, por ejemplo en Ventanielles, en Gijón, Llano Ponte y en Avilés, por poner un ejemplo de las tres grandes ciudades de Asturias, donde se hacen trabajo conjuntamente entre atención primaria y psicología clínica en interconsultas diagnósticas de forma individual, terapia central breve, centrada en soluciones de trastornos fundamentalmente adaptativos, este grupo que llamamos patología Z o grupos Z, afrontamiento de ansiedad de forma grupal, tratamientos de grupos psicoterapéuticos de personas en proceso de duelo complicado y grupos psicoterapéuticos de mejora del grado de sobrecarga en nuestras, y digo nuestras porque fundamentalmente son mujeres, cuidadoras principales de pacientes en enfermedades terminales. Teniendo en cuenta el aumento de la demanda asistencial, por lo que se entiende casi más de un 30% de las consultas de atención primaria estarían de atención etiquetada como salud mental en general, estarían dentro de lo que se considera malestar psicológico, que así viene definido por parte de los psiquiatras y psicólogos en atención primaria, así como la percepción por parte de los médicos de atención primaria de estos signos, los síntomas de alta prevalencia y con las recomendaciones fundamentalmente de las principales guías con las que se trabaja en Asturias y yo creo que en todo el entorno, la NAIS, la GPC, la PKI y los PKI del Principado de Asturias. Todos coinciden en que el tratamiento psicológico, solo o en combinación con el farmacológico, es el tratamiento de elección para este tipo de problemas. Por ello, vuelvo a decir lo mismo, el plan de salud mental, que a su señoría no le gusta demasiado en algunos aspectos, según las aportaciones que nos ha hecho, como decía, en la mesa de la Comisión de Sanidad de fecha 7 de septiembre, contempla un clarísimo aumento del número de recursos de psicólogos clínicos para afrontar este problema. Recientemente, se conoce, esta misma semana en el área 3 se exponía ese 30% al que me refería anteriormente. Es decir, problemas que tienen un origen multifactorial y en los que la solución tiene que ver no con una solución mental, no con una solución desde el punto de vista de problemática mental, sino con la forma de afrontar los problemas de la vida diaria. Acabo ya mismo, muchas gracias. Como es el paro, el duelo y los problemas familiares. Y que, como muchos, la solución es la orientación y la forma hacia el paciente de cómo enfocar las salidas en la vida normal y corriente. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Fernández Bartolomé tiene la palabra. Señor consejero, entiendo perfectamente lo que usted dice y creo que también es una evidencia que es necesario introducir la psicoterapia en aquellos pacientes que tienen trastornos graves, como complemento a otras políticas y a otras medidas sanitarias. Pero yo no le estoy hablando de eso. Ya sé que usted ha sacado en la oferta de empleo plazas para psicólogos clínicos, pero vamos a ver el contexto. ¿Cuál es el contexto? Muchos psiquiatras consideran que desde los centros de salud les llegan muchos pacientes que son derivados desde atención primaria y que realmente en muchas ocasiones les impiden tratar a aquellos pacientes más especializados, aquellos pacientes que verdaderamente tendría que atender una atención especializada. Yo no le estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando de que mire ese modelo que se ha utilizado en Estados Unidos, que se ha utilizado en Inglaterra, y que incorpore al menos
hagan una prueba piloto, que usted sabe perfectamente que se ha hecho en otros sitios de España. Una prueba piloto de 1 año o de 1 año y medio que luego pueda ser evaluada. Cerrando perfectamente los protocolos. ¿Qué tipo de terapias podrían ser? Porque, vamos a ver, los médicos de familia tienen 6 o 7 minutos por paciente. Es imposible que los puedan atender. Si le sirve el correlato, pasaría un poco, y además este es un tema muy importante que tiene que ver con la coordinación con servicios sociales. Ya sé que ustedes han presentado un plan hace poco, porque naturalmente habrá muchas personas en situación de dependencia, incluso familiares o personas que puedan estar ingresadas en determinado tipo de residencias que necesiten apoyo psicológico. Pasa exactamente lo mismo que en educación. Un tutor, aunque tenga una predisposición a ayudar a sus alumnos, no es un psicólogo y además tiene 25 alumnos por aula. Es importantísimo, es fundamental que hagan ustedes esa prueba. Si después de hacer esa prueba, de utilizar psicología o psicoterapéutica en atención primaria, el resultado es que eso no es positivo, evalúenlo y no seguiremos insistiendo. Pero estamos convencidos, y no estoy hablando de alumnos de PIR en prácticas, que están 3 meses, estoy hablando de un equipo. Usted sabe perfectamente que desde hace años, y en esto hay que reconocerles el mérito, sobre todo desde el ámbito de la enfermería, se han desarrollado en los centros de salud propuestas que van en esta línea. Estoy pensando en la terapia reencuentro, por ejemplo, que hubo en Gijón, incluso ahora cuestiones como, por ejemplo, temas relacionados con el mindfulness, que en el programa, por ejemplo, de recuperación para enfermos cardíacos se está utilizando en el UCA. Yo voy a presentar aquí una moción pidiéndole que pruebe, porque lo que da la evidencia en el Reino Unido, por ejemplo, y usted lo conoce bien, es que todos son beneficios de respecto a este tipo de programas. Y por tanto, no es solo que vaya aumentando el tema de la psicoterapia, vuelvo a repetir, en atención especializada, es que se le dé carta de ciudadanía, al menos como una prueba piloto, en atención primaria. Si luego los profesionales, los pacientes, las familias, en esa medicina comunitaria consideran que la experiencia no es positiva, pues entonces que se deseche. Yo estoy seguro que si se implementa un programa, los resultados van a ser súper satisfactorios. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señor consejero de Sanidad tiene la palabra. Mire, le voy a decir una cosa. Por parte de la Consejería de Sanidad se lo aceptamos ya desde este momento. ¿Qué decir? Porque me imagino que usted sabe que en este momento es un plan piloto que está implementado desde servicios centrales, de empezar en un centro de salud, con esta técnica que creo que hay 2 comunidades del Estado español también que la están probando en este momento. Creo que es Madrid y Cantabria, creo que es. No se lo puedo decir si me estoy equivocando o no. Y que sí, que es una medida que creo que al menos hay que darle el beneficio de la duda y trabajar con ella. Con lo cual se lo digo directamente. No estamos hablando, yo creo que estamos hablando de lo mismo, pero a lo mejor ni yo me sé, no me sé explicar con usted. Yo no digo que la terapia a través de los psicólogos clínicos en atención primaria con los pacientes directamente desde el origen no sea lo adecuado y que disminuye, que mejora a largo plazo, no solo a corto plazo, sino a largo plazo, mantiene al paciente fuera de las conductas anómalas, por llamarlas de alguna forma, durante más tiempo que la farmacología, y además disminuye de forma exponencial el tratamiento farmacológico. Por eso creo que ese es el tema. Y por eso nuestro plan de salud mental habla fundamentalmente de ampliar el número de psicólogos, en lo cual Asturias es deficitaria en cierta medida y, sin embargo, no lo es en el número de psiquiatras, en el número de enfermeras, en el número de trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Sí, en gran medida en el número, y en nuestro plan de salud mental estaba en ampliar, creo que eran 18, 19 psicólogos más.
El único problema es que, y tampoco confundimos lo que tiene que ver con trastornos mentales graves con lo que se llama disconfort o grupos Z. Quiere decir, tampoco lo confundimos. Lo único que planteamos, y es donde creo que la postura que usted defiende es diferente a la que nosotros, o la que desde esta consejería humildemente defiende, es que el lugar del psicólogo clínico está en el centro de salud mental, actuando en las dos vertientes, en la vertiente de trastornos de salud mental graves, conjuntamente con el psicólogo, con la enfermera de psiquiatría, con los trabajadores sociales y con todo, y también colaborando intensamente con la atención primaria en dos grandes grupos, uno en cuestiones de formación y otro en cuestiones de apoyo. Eso no significa que no pueda en determinados centros grandes, como pueden ser centros, como puede ser Llano Ponte, en Avilés, o puede ser La Hería o Ventanillas en Oviedo, o qué sé yo, o el Llano en Gijón, prácticamente la jornada completa se la pueda tirar el psicólogo en el centro de salud, porque el volumen, estamos hablando de 15, 20, 25, hasta 30.000 pacientes en un centro de salud. Pero seguimos pensando, y yo creo que también los psiquiatras creo que están en la inmensa mayor parte de ellos en esa línea, en que aislar a un psicólogo clínico en el centro de salud, todos íbamos a perder. Desde el punto de vista, todos íbamos a perder. Lo mismo que si aislásemos y volviésemos a reinventar los antiguos ambulatorios donde teníamos también endocrinos, neumólogos, cardiólogos. Yo creo que el conjunto de todo lo que tiene que ver con la salud mental en todas sus facetas, desde lo más sencillo hasta lo más complicado, hasta el trastorno mental severo o los trastornos mentales graves, tienen que partir de un equipo multidisciplinar, pero un equipo conjuntado y unido dentro de un centro de salud mental, donde puedan trabajar conjuntamente psicólogos, psiquiatras y enfermería psiquiátrica, fundamentalmente con todas las unidades de apoyo. Yo creo que la diferencia está ahí, no en la bondad clara de la psicoterapia en general y los psicólogos clínicos en atención primaria, en su trabajo en atención primaria. Muchas gracias. Gracias.